Buenas, soy Esteban Maquia y nos convoca este homenaje a Wilhelm Conrad Röntgen. Le quiero agradecer al profesor Conrado Ricci la invitación, así también a Jorge Yúdicas a hacer esta disertación. La misma va a tratar sobre el trabajo de investigación como un camino y un programa. Esperemos que al final de esta disertación podamos tener una idea clara de por qué este título. Así que vamos a pasar directamente. Hay algunas consideraciones preliminares que deberemos realizar, como son los tipos de trabajos que habitualmente encontramos en publicaciones en ciencias de la salud, como son los reportes de caso, las revisiones y los trabajos originales, entre otros. Los reportes de caso habitualmente son un hallazgo de alguna cuestión fuera de lo habitual, por ejemplo, es decir, que son cuestiones excepcionales, sean patológicas, normales, lo que fuese, y se lo reporta a la comunidad científica, pero no es un verdadero trabajo de investigación, es un reporte de algo excepcional que se ha encontrado. La revisión muchas veces está basada en la experiencia de los autores, pero sobre todo en una revisión bibliográfica sobre el tema que no hay que confundir con los denominados metaanálisis. Esta revisión es fundamental para después poder abordar otro tipo de trabajos de mayor complejidad. Y por último tenemos los trabajos denominados originales, que son aquellos de nuestro interés para esta disertación. Los trabajos originales son aquellos que desde el punto de vista de la metodología de la investigación son trabajos de investigación. El resto son reportes académicos y demás a la comunidad, pero no son considerados trabajos de investigación. Solamente estos que podemos encontrar bajo la denominación de trabajos originales lo son. Entonces, aclarado esta cuestión, que no todo es un trabajo de investigación, sino que ahora vamos a ver cómo tenemos que hacer cosas o cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Para ello nos tenemos que preguntar qué tengo que hacer para comenzar un trabajo científico. Bueno, muchas veces podemos recibir un email, un correo electrónico, avisándonos que está abierta una beca para incorporarnos a determinado grupo de investigación, que tienen un subsidio y demás cuestiones. Este tipo de incorporación es una alternativa para hacer un trabajo científico y en general, como ya tienen aprobado el proyecto de investigación, tienen subsidios, toda la parte que vamos a ver en un principio ya está realizada. Por lo tanto, es convocado para hacer una parte de ese trabajo, pero es un modo de ingresar a toda esta cuestión. La otra cuestión es empezar uno haciendo desde el inicio un trabajo de investigación y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Porque nos encontramos que muchas veces dice, sí, yo quiero hacer un trabajo de investigación, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un problema de la realidad, ya sea concreta o virtual, es decir, por ejemplo, si uno quiere eh, algo concreto, puede ser algún tipo de, por ejemplo, anomalía o patología, pero algo virtual, que siempre el ejemplo clásico es algo más abstracto, así como, por ejemplo, el mal humor, el descontento, en distintos tipos de percepciones, pero eso también es parte de nuestra realidad como seres humanos. El problema en la realidad, una orientación para comprender un poco más esto es algo que no coincide con el conocimiento sobre el tema. Por ejemplo, uno puede estar en la práctica profesional y conoce que la descripción de determinada cuestión es en los tratados y demás, en la literatura, de tal modo, pero uno ve que no es tan así en la práctica. Bueno, esto es un problema y ahí es cuando tengo que investigar.
Eso amerita una investigación. Ahora, ¿cómo hago para encontrar el problema de la realidad que porque quiero investigar? Bueno, lo primero que hay que hacer es seleccionar un área del conocimiento, ¿sí? Porque si yo no estoy dentro de un área del conocimiento, el que fuese, yo estoy por ejemplo, en una ciencia básica como es la anatomía, uno puede estar en fisiología, puede estar en una técnica radiológica, puede estar en la asignatura o el área del conocimiento que ustedes quieran. Si uno no lo selecciona, es muy improbable que puedan encontrar un problema, porque estarían totalmente dispersos. Una vez que selecciono ese área del conocimiento, tengo que hacer una búsqueda bibliográfica en profundidad, es decir, me tengo que abocar a ese tema, tengo que ir a los tratados clásicos, a los tratados más modernos, tengo que buscar publicaciones en revistas científicas, muchas, y leer bastante. Esto va a hacer que uno esté embebido en el tema y que cuando surjan estas divergencias, como dábamos el ejemplo con la práctica profesional, uno las pueda visualizar y pueda plantear un problema y tenga un fundamento teórico. Si no, nos va a ocurrir como cuando leemos algo que desconocemos, nos va a parecer maravilloso, novedoso y que va a estar bien, y no tenemos, y voy a usar una palabra que muchas veces es peyorativa, pero no tenemos una crítica en el buen sentido, no tenemos elementos para juzgar el valor de verdad de eso. Y todo esto se trata, después vamos a ver, de darle a nuestra producción un valor de verdad que sea aceptado por la comunidad científica. No se puede hacer cualquier cosa ni de cualquier modo. Entonces, esta búsqueda bibliográfica nos va a dar todo el marco teórico, todo lo que es conceptual teórico para ver esos problemas y poder plantearlos. Una vez que uno tiene estos problemas, lo que va a tener que revisar es tener los interrogantes, y los interrogantes habitualmente uno los puede plantear como una pregunta, ¿sí? Dependiendo de la cuestión que esté abordando, ¿sí? Van a ser las preguntas. Entonces, estos tres elementos fundamentales, selecciono un área, porque si no, no sé a qué me voy a dedicar, tengo que embeberme en ese conocimiento, en las teorías que hay, y a partir de ahí generar interrogantes, pero no cuestionar por cuestionar, sino cuestionar con argumentos. Fundamental esto de argumentar, epistemología, episteme. Tengo que argumentar, no simplemente opinar, que sería una doxa. Entonces, como decíamos, uno se tiene que interrogar. Uno de los primeros interrogantes es: ¿coincide con mi experiencia en el campo? Es decir, yo tengo que tengo que elegir un área en donde también pueda acceder a ese campo de investigación. A mí me parece muy interesante, no sé, investigar sobre los cuásars, pero mi formación profesional no es en astrofísica, y tampoco tal vez tenga las herramientas necesarias como para hacerlo, entonces, ni la experiencia. Entonces, una vez que hicimos todos los tres puntos anteriores, sobre todo la teoría, me pregunto: ¿coincide con mi experiencia? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las diferencias que puedo encontrar? Y a partir de acá son los interrogantes principales o disparadores de donde tengo que iniciar todo esto que va a ser un trabajo de investigación. ¿Qué interrogantes debo plantear una vez que veo si hay diferencias o no? ¿O qué interrogantes me puedo plantear? Me puedo plantear el interrogantes muy básicos que son los siguientes. ¿Qué es eso que ocurre? Es decir, ¿qué es ese objeto que voy a estudiar? ¿Cómo es ese objeto que voy a estudiar? Para eso previamente tengo que saber qué es. Si no sé qué es, no puedo saber cómo es. Si no puedo saber, no puedo hablar de algo que no sé qué es. Es decir, una vez que uno sabe qué es su objeto de estudio, puede hablar de las cualidades, de cómo es ese objeto.
También me puedo preguntar si ese fenómeno que ocurre se relaciona o no con algún otro fenómeno. O bien, mm, aunque parezca muy similar, ¿qué lo causa ese fenómeno? Estos cuatro elementos, estas cuatro interrogantes que en esta disertación pongo en segundo lugar, van a tener que ver con los distintos diseños de investigación que puedo hacer. Es decir, el qué es me va a responder a un tipo de diseño que vamos a denominar exploratorio. El- la pregunta cómo es va a responder a un diseño descriptivo, ¿sí? Responde el cómo, la descripción, las cualidades del objeto. La pregunta con qué se relaciona es para diseños de relación, aunque parezca redundante, que depende del tipo de trabajo, va a ser de asociación o de correlación, ¿sí? Lo que ya algunos habrán escuchado, que tiene otro tipo de diseño para la investigación. Y por último, ¿qué lo causa o por qué eh, tal elemento causa este? Vamos a entrar en un diseño de explicación que es algunos lo llaman causa-efecto o también lo llaman explicativo. Si bien todos explican algo, a esto lo llaman explicativo por esta relación de la causa y el efecto. Una vez que tenemos estos interrogantes, ya tenemos una gran orientación para definir nuestro diseño de investigación. Ahora, una vez que tenemos estas cuestiones, vamos a algunos aspectos para organizarnos. Esto está tomado del libro de Carly, La ciencia como una herramienta, y me pareció traerlo aquí porque realmente si uno hace cada uno de estos pasos, después el proyecto que vamos a ver de investigación está prácticamente conceptualmente armado. Como verán, también comienza con identificar los hechos que llaman nuestra atención, es decir, interrogarnos sobre esa realidad en que estamos, en nuestro ámbito de conocimiento. Al interrogarnos seguramente vamos a encontrar problemas. Y acá hago un breve paréntesis. Cuando nos interrogamos siempre tenemos que ir a lo que se denomina la literatura, es decir, a la búsqueda bibliográfica, en tratados, en revistas, en los últimos artículos, en los artículos más antiguos o medianos que podemos encontrar y tener. Si la respuesta la hallamos en la bibliografía, no hay trabajo de investigación. Una búsqueda bibliográfica no es un trabajo de investigación. Todo trabajo de investigación parte de una búsqueda bibliográfica porque encuentra hechos que no coinciden plenamente con la literatura o la bibliografía que hay sobre ese área del conocimiento. Ahora bien, vamos a la literatura y encontramos que hay divergencia entre autores, encontramos que no condice con nuestra realidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos que plantear los problemas. ¿Cómo vamos a plantear estos problemas? Los vamos a plantear como preguntas. Elaboramos una listita de preguntas. A cada una de esas preguntas le tenemos que poner una respuesta tentativa. Esa respuesta tentativa que va a emerger, obviamente, de el conocimiento que hay y de lo que nosotros vemos en nuestra realidad, vamos a tener que tener siempre respuestas tentativas, que van a ser hipótesis, pero son hipótesis que después las vamos a llamar hipótesis de trabajo, que son fundamentales, porque la conclusión de todo trabajo de investigación tiene que ver si esa hipótesis era valedera o no era valedera. Y acá entramos en lo que mencionamos al pasar, en fundamentar el conocimiento que estamos generando y en el grado de verdad que vamos a tener en nuestra hipótesis. Entonces, esa respuesta tentativa la vamos a tener que ver si condice o no con la realidad, al menos en lo que nosotros podamos hacer.
Elegirlas, ya les digo, hacer un listado, elegir las que tienen mayor interés, ¿sí? En conjunto con sus respuestas. Si esto uno lo hace así, es muy interesante para organizarse. Definir los objetivos de investigación. ¿Sí? Los objetivos de investigación siempre tienen que estar en relación con el problema y con la hipótesis. No puedo plantear cualquier cosa como objetivo de investigación. Tiene que tener lo que se denomina coherencia interna. Por eso la metodología de la investigación nace como gran parte de una rama de la lógica. O sea, yo no puedo hablar del color de la mesa y decir que tiene 4 patas, ¿sí? Porque no estoy hablando del color. Una vez que tengo los objetivos de investigación, voy a tener que hacer una construcción teórica de ese objeto de estudio. Para esto voy a tener que armar lo que se llama el marco teórico, que el marco teórico van a ser esas hipótesis, y ya no hablo de la hipótesis de trabajo, hablo de las hipótesis que conforman la teoría. La teoría es el conocimiento que se tiene al momento de hoy sobre un área del conocimiento o sobre algún tema. Sobre esa teoría yo voy a seleccionar aquellas hipótesis ya validadas que me sirvan a mi objetivo como para construir ese objeto de estudio. Así que esto es fundamental porque me va a dar el marco teórico. Y por último, determinar esto que estábamos mencionando, el diseño de investigación. No es lo mismo plantear un diseño exploratorio, descriptivo, correlacional, causa-efecto. Cada uno de ellos tiene su complejidad y tiene sus fases y demás. Vamos a ver posteriormente en esta disertación. Pero esto es para detenerse, copiarlo y pensarlo y hacerlo. Una de las cuestiones que nos tenemos que preguntar son también qué alcance queremos tener con nuestro trabajo. No es lo mismo querer hacer una explicación de todo, que evidentemente es muy difícil. Digamos, en general son muy pocos los autores que logran una integración tal que pueden abarcar lo que se llama una gran teoría, es decir, teorías que explican una diversidad de hechos y una gama de hechos, sino que en general nos vamos a tener que abocar a determinada cuestión. Y cuanto más recortada esté nuestra realidad, más posibilidad tenemos de hacer el trabajo. Es decir, si yo quiero describir lo que ocurre, supónganse, en un país, voy a tener que contar con más recursos, voy a tener que contar, digamos, con realidades muy diversas que es muy complejo armar eso. Si yo voy a hablar de una provincia, ya ahí, bueno, tal vez sea un poco más homogéneo, aunque tienen sus características las diversas partes de una provincia. Si hablo de una ciudad, también tiene sus diversas partes, pero no es lo mismo y tal vez sea más accesible para estudiarlo desde los recursos que tengo. Y si estudio un barrio o un hospital o un servicio, a lo que voy es, si uno recorta esa realidad, es probable que llegue a hacer el trabajo de investigación. Sobre todo si uno está comenzando en este camino de la investigación. Si uno quiere hacer los grandes trabajos, lo más probable es que se choque contra una pared y desista y no continúe. Por eso, una sugerencia acá en esto de que alcance mejor algo concreto, particular, específico y que metodológicamente esté bien hecho. También tenemos que considerar la ética, ¿sí? No podemos agarrar y decirle, bueno, a un paciente, por ejemplo, en nuestro ámbito, necesitamos hacer, no sé, 500 tomografías de rodilla y por eso, bueno, no importa que se venga a hacer un cuello, le hacemos la rodilla, ¿no? Hay consideraciones éticas, lo estamos irradiando,
tenemos el consentimiento informado de ese paciente, qué opina el comité de ética. Todo esto es fundamental. Tenemos que tener todo bien hecho, ¿sí? También con el alcance de nuestro trabajo tenemos que pensar en primero si tenemos los conocimientos necesarios como para darle ese alcance al trabajo, y si no, ponernos a trabajar en todo eso. Si tenemos los recursos, porque muchas veces uno puede pensar algo muy lindo, pero si no tiene los recursos es totalmente utópico, ¿sí? Y por otro lado, también si tiene los recursos materiales, pero si tiene el acceso a ese material, ¿sí? Supónganse que tengo los recursos económicos, pero no tengo acceso, porque no me dan permiso en el lugar que lo tengo que hacer, por ejemplo, o los sujetos que son de mi estudio, esos sujetos objetos de estudio, eh, no quieren participar del trabajo. Bueno, ahí estoy en un problema grande. Así que bueno, todas esas cuestiones se tienen que ver antes. ¿Qué estrategias de recolección de datos, almacenamiento y tratamiento tenemos? Tenemos dos grandes cuestiones que simplemente, por eso lo pongo aquí, son estrategias de recolección, almacenamiento y tratamiento de datos, que son los estudios denominados cuantitativos y los cualitativos. Los estudios cuantitativos siempre utilizan estadística, como lo quieran llamar, siempre se utiliza estadística. Los estudios cualitativos van por las cualidades, entonces no necesitan estadística. Una técnica de recolección de datos, almacenamiento y tratamiento distinto al cuantitativo. Uno es mejor que el otro, no. Utilizan distintas técnicas. Por ejemplo, hoy en día se siguen utilizando las radiografías simples como una técnica de obtención de información del cuerpo humano, a pesar de que tenemos resonancia, tomografía, cámara gamma, etcétera, etcétera, ecografía. Entonces, uno no invalida al otro. Hay muchos trabajos hoy en día, dependiendo del área del conocimiento, que son cuantitativos y cualitativos, y en general se los denomina mixto o cuantitativos, o la denominación que puedan encontrar. Así que uno no es más que el otro. Simplemente hay una estrategia de recolección, almacenamiento y tratamiento de los datos diferente, y esto está validado desde el punto de vista metodológico, ¿sí? Fundamental, que es cómo me acerco a esa realidad y qué grado de verdad va a tener esa realidad. ¿Estamos? Breve, pero fundamental aclaración, que muchas veces se confunden las variables cualitativas que hacen un estudio cualitativo. Esto no es así. Las variables cualitativas de los trabajos cuantitativos son precisamente eso, variables de cualidades. Por ejemplo, una variable de cualidad es el estado civil, ¿sí? Soltero o soltera, casado o casada, viudo o viuda, y alguna otra categoría que ustedes quieran poner. Son cualidades, ¿sí?, de ese estado civil. Ahora, cuando esto se va a tratar estadísticamente, ustedes habrán visto informes donde dicen, bueno, hay tantas personas casadas, hay tantas personas viudas, hay tantas personas solteras, etc. Eso yo lo paso a números y digo, estoy haciendo un trabajo estadístico, descriptivo, pero estadístico. Entonces, son variables de tipo cualitativo, porque hablan de la cualidad, en ese caso el estado civil. Puedo poner, qué sé yo, el color de pelo, no sé, si es hombre, varón, mujer, o el género, o los diversos géneros que hay. Pero todo eso después yo lo cuantifico, ¿sí? Hay tanto porcentaje o hay tanta cantidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un estudio cuantitativo. Así que fundamental no confundir variables cualitativas con la estrategia de recolección cualitativa, que es otro tipo de cuestión.
Así que aclarado esto, nos viene muy bien recordar qué tipo de variables tenemos en un trabajo cuantitativo. Tenemos variables cualitativas, categóricas o nominales. Cualquiera de esos nombres lo van a encontrar porque hablamos de cualidades que las vamos a dividir en categorías que tienen que ser excluyentes unas de otras. Yo no puedo estar en dos categorías. O pueden recibir nombres también esas categorías. Otro tipo de variables que vamos a tener van a ser las variables ordinales. Las variables ordinales, si bien hay un orden, no permiten realizar procedimientos aritméticos de manera directa. Es decir, supónganse que ustedes tienen una escala que se utiliza, por ejemplo, de si hay una reacción alérgica, leve, moderada o grave. La moderada no es el doble que la leve, sino que cumple o tiene características diferentes que la leve y tiene características diferentes que la grave. Pero en realidad yo no puedo decir que el que está grave está, no sé, 4 veces peor que el que está leve, ¿sí? Sino que cumple una determinada cantidad de características que hacen que eso sea un cuadro más grave, o sea, de peor pronóstico. Entonces no puedo realizar cuestiones aritméticas de manera directa. Por último tenemos las variables cuantitativas que pueden ser discretas o continuas. No vamos a entrar tanto en estos detalles, pero acá sí puedo realizar procedimientos aritméticos de manera directa. Es decir, acá es cuando mido, cuando tomo ángulos, etcétera, etcétera, que ustedes se puede realizar. Así que dicho esto, es muy interesante todas estas cuestiones a tener en cuenta para hacer un trabajo de investigación. ¿Qué estadístico debo emplear en un trabajo cuantitativo? Bueno, hay muchos que emplean la estadística porque, bueno, vio que tal utilizó tal estadística. Ahora no se plantean si el estadístico que está utilizando lo debe emplear o no. Para eso hay que hacer varias cuestiones, que no es la finalidad de esta charla, de esta exposición, como por ejemplo ver la normalidad de la muestra, etcétera, el tipo de muestreo. Bueno, hay una serie de cuestiones, pero una de las dos características que tengo que ver sí o sí es el tipo de variable, que vimos recién que pueden ser cualitativas, ordinales o cuantitativas. ¿Por qué? Porque el tipo de variable me va a determinar qué tipo de estadístico puedo utilizar y qué tipo de estadístico no debo utilizar, así también como qué gráficos debo utilizar y qué gráficos no debo utilizar para comunicar esa variable. Y qué procedimientos puedo realizar y cuáles no. O cuáles tienen valor desde el punto de vista estadístico y cuáles no. Y también qué problema intento resolver. Esto no es un dato menor. Si yo estoy hablando de comparaciones, tengo que buscar estadísticos que hagan pruebas de hipótesis de comparación. Es decir, esta población es diferente a esta. Bueno, ¿qué estadístico tengo que utilizar? ¿Qué tipo de variable utilicé también? Porque no es lo mismo utilizar para un tipo de variable. Voy a tener que usar una estadística paramétrica, es decir, valores que se van a orientar por los valores medios, por ejemplo, a una estadística no paramétrica, ¿sí? Cuando tengo una simetría de valores o bien cuando son valores de tipo ordinales o categóricos. Entonces, ¿qué tipo de variable tengo que utilizar y qué problema intento resolver? Fundamental. Si no tengo en claro esto, y sí, puedo hacer los procedimientos más complejos de la estadística, pero tal vez a las conclusiones que arribe sean equivocadas porque no tienen que ver con el problema que intento resolver ni con las variables que utilicé. No se ajustan. Y esto tiene que ver, que después vamos a ver con los instrumentos de medición y los instrumentos que uno utiliza. ¿Qué tipo de comunicación científica? Una vez que hice todo esto, terminé mi trabajo de investigación, ¿y qué hago? Bueno, lo puedo presentar en un congreso,
hay exposiciones orales o a póster. Hay algunos que se pueden presentar a premio, otros que son libres, es decir, que no tienen un reglamento tan específico. Lo puedo publicar en una revista científica. En general se llama con referato porque uno lo envía, lo ve el comité editorial lo manda a algunos expertos, estos expertos opinan si se acepta pero hay que hacerle modificaciones o hay que ampliar alguna cuestión, por ejemplo desde el punto de vista metodológico, etc. O bien lo puedo hacer por una invitación en una ponencia en un congreso. Así que esto sintéticamente es qué tipo de comunicación científica puedo realizar o cómo se comunica a la comunidad científica sus trabajos. En general, en los trabajos de congreso, salvo que sea un trabajo a premio, uno va haciendo cuestiones más preliminares y en la publicación de una revista científica ya el trabajo más extenso y con los resultados finales. ¿Qué elementos tiene una comunicación científica? Por ejemplo, un trabajo de los que uno conoce como originales. Tiene un título que tiene mucha relación, o sea, el título tiene que al lector impactarlo y decirle qué va a encontrar en ese trabajo. En general no tiene que ser extenso, tiene que ser conciso, pero concreto en relación a lo que se va a tratar. Tiene que haber un resumen, porque a veces uno no tiene por qué leer todo el trabajo, ya con el resumen uno se da una idea de qué trata y bueno, si le interesa, lee el resto. Las palabras claves, y esto es fundamental, la elección de las palabras claves, porque van a ser al fichaje que van a hacer los investigadores, ¿sí?, sobre los trabajos que están buscando, pero sobre todo en los buscadores de las publicaciones científicas uno va buscando palabras claves. Entonces, si uno no pone las palabras claves adecuadas, es muy probable que no encuentren su trabajo y que lo tengan que encontrar de una manera azarosa, porque los buscadores utilizan mucho estas palabras claves como en los antiguos ficheros de las bibliotecas. Luego va a tener que tener una introducción, esa introducción va a tener que tener los antecedentes del tema, la relevancia, las discordancias que hay con la realidad planteada. Todo esto es toda una fundamentación teórica y va a tener los objetivos y la hipótesis de manera explícita o implícita. Los objetivos en general son explícitos, ¿sí? Entonces todo esto, dicho así, parece muy sencillo, pero bueno, tiene que tener todo un sustento teórico. Luego tenemos el material y métodos, que tiene que ver con esto que decíamos del diseño de investigación. Por ejemplo, si va a tener un diseño explicativo, si va a tener un diseño descriptivo, si yo voy a hacer la toma de datos una vez que diseñe el trabajo de investigación, después, o lo voy a hacer con datos que ya existían previamente, voy a hacer una sola toma, voy a hacer varias tomas de esos datos. Bueno, todo esto hay que ir a la metodología de la investigación. ¿Qué tipo de muestreo realicé? ¿Se utilizó una muestra? ¿Cómo fundamento ese muestreo? ¿Qué tipo de estadísticos voy a utilizar? ¿Con qué programas los voy a tratar? Una vez que tengo todo esto, comunico los resultados que obtuve con gráficos, con tablas, descripciones, o sea, escritos directamente. El apartado que le sigue es la discusión. La discusión es los resultados que obtuve con toda esa teoría que tomé para construir este trabajo de investigación. Es decir, discuto literalmente con otros autores, convergencias y divergencias que encontré en lo que realicé. La discusión tiene que ser rica, teóricamente, no puede ponerse dos cositas. Y la conclusión tiene que dar respuesta a la hipótesis de trabajo, que la hipótesis de trabajo era esa respuesta tentativa que habíamos realizado cuando comenzamos esta disertación a esas preguntas que planteamos a partir de los problemas que encontramos en nuestra realidad. En síntesis, la conclusión tiene que responder esas preguntas iniciales que nosotros nos hicimos, no cualquier cosa. No puedo plantear como una hipótesis, no sé,
que la mesa es de color negra y después decir, bueno, que la mesa, hay mesas redondas, hay mesas cuadradas, no estoy respondiendo a ver si la mesa es negra o no. En todo caso puedo decir que la mesa no era negra, era gris, pero no puedo decir que la mesa era redonda, cuadrada, alta, baja. ¿Se entiende? Tengo que responder eso. Y fundamental, la última parte, las referencias bibliográficas, que es lo que sustenta teóricamente todo el trabajo y la discusión. Así que este apartado tiene que estar siempre. ¿Por qué un proyecto de investigación? Dice este diapositivo como un interrogante. Porque el proyecto de investigación, ahora vamos a ver algunos esquemas, o un esquema de un proyecto de investigación. Si uno lo redacta primero, le sirve para organizarse, tener en claro los objetivos y prácticamente tiene el trabajo de investigación redactado. Ahora vamos a ver por qué digo. Un proyecto de investigación en general se pone el grupo de investigaciones, es decir, los investigadores, la institución, etc. En segunda parte, el estado actual del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo que se conoce como el estado del arte o el estado de la cuestión, es decir, hasta qué se conoce sobre eso que voy a abordar al día de hoy. Esto tiene que estar basado en una búsqueda bibliográfica intensa, en tratados, en papers, en revistas científicas, en artículos, ¿sí? Pero todo basado en conocimiento científico, no en cualquier tipo de publicación. Así que esto es el sustento teórico de por qué yo hago este trabajo de investigación. Así que es un apartado muy importante el estado actual del conocimiento. Fíjense que es similar a esa revisión bibliográfica que a veces dijimos que se publica. Fíjense que es una partecita. El objetivo de investigación e hipótesis tengo que plantear la hipótesis, que dijimos que mi hipótesis de trabajo va a ser la respuesta tentativa a esos interrogantes que tenía. Luego voy a tener que plantear los objetivos generales que a veces no se plantean, exigen un grado de abstracción y demás para el investigador, pero sí o sí tengo que plantear los objetivos específicos, que es, si yo lo presento para un subsidio o lo que fuese, con los elementos con los cuales van a evaluar mi proyecto de investigación. Sí, porque ahí voy a decir el objetivo específico, cuál es mi meta, cuál es mi fin concreto con este trabajo. ¿Qué materiales y métodos? ¿Qué diseño de investigación voy a utilizar? ¿Qué elementos necesito? Las consideraciones éticas. Fíjense que esto también lo vimos en la comunicación científica, es decir, que ya parte lo tendría redactado. Así que es fundamental también tener esto en claro. La relevancia que tiene el proyecto, es decir, el impacto que va a tener en ese área del conocimiento, en la práctica profesional, en la sociedad, etc. Un cronograma de actividades estimativo, ¿sí? Esto es un proyecto, ¿sí? Uno a veces tiene que ser tan laxo, no es que el primer mes va a ser tal cosa, segundo tal otra, se van superponiendo las diversas actividades, ¿sí? Es para darle un sentido si alguien tiene que evaluar el proyecto. La factibilidad que le habíamos comentado, es decir, yo tengo acceso, es factible, cuento con los recursos, porque tengo los permisos, etcétera, etcétera. Yo quiero hacerlo en una determinada institución, la investigación, pero la institución no me habilita, bueno, no tengo acceso, no es factible, ¿sí? Aunque parezca algo, ha sucedido, que han planteado investigaciones para tesis, proyectos de tesis, y después no consideraron este punto y no lo pudieron realizar porque la institución no les daba permiso para realizar ese trabajo o no les facilitaba los documentos y cuestiones necesarias. Tengo el financiamiento, eso también se tiene que poner, tengo financiamientos públicos, privados, propios. En nuestro ámbito en general todo se hace, salvo algunos que ya están, se hace mucho a pulmón, es decir, con fondos propios, tiempos propios, esfuerzos propios, así que eso a veces es un mérito extra que hay que reconocer. Consideraciones éticas, es decir, tiene que
siempre tiene que tener consideraciones éticas, pero a lo que me refiero es si amerita que lo evalúe o no un comité de ética, de utilizo sujetos humanos, tienen que prestar consentimiento, tengo que desagregar los datos personales, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se pone, y si el proyecto fue aprobado por un comité de ética, también se pone comité de ética, con todas las aclaraciones del caso. Y por último, siempre el sustento teórico, que van a ser las referencias bibliográficas que van a enmarcar todo esto. Por lo tanto, esa idea que uno tiene de un investigador solo con un microscopio ahí sentado horas y horas es un tanto utópica. Hoy en día son trabajos que se realizan en grupos más grandes o más pequeños, pero fíjense que tenemos distintas etapas. Conceptual, ¿sí? Todo lo que hablamos, la búsqueda bibliográfica, el diseño, todo eso es todo conceptual, que es la mayor parte. Si yo no tengo eso, estoy creando un gigante con pie de barro. Se va a caer enseguida. Donde alguien diga una cosita, ese trabajo no tiene ningún tipo de validez desde el punto de vista científico. Voy a tener otra etapa que es la empírica. Bueno, qué elementos, cómo llevo eso conceptual, cómo lo bajo a esa realidad, cómo lo transformo, ¿sí? A esa realidad. Qué variables necesito, qué instrumentos, etcétera, etcétera. La tercera etapa es la operativa, ¿sí? Que es en concreto la toma de datos. La toma de datos en un amplio sentido, ¿sí? Puede ser observación, puede ser medición, puede ser lo que ustedes necesiten para su proyecto o trabajo de investigación. Pero fíjense que la toma de datos, que habitualmente es lo que uno piensa que hace todo el tiempo un investigador, es un cuarto de las etapas de un trabajo de investigación. Y por último, una vez que ya tengo toda esa parte operativa, tengo los resultados, los tengo que analizar. Una vez que lo analizo, tengo que arribar a conclusiones, y por último, lo puedo comunicar a la comunidad científica en el formato que fuese. A veces a mí me gusta hacer una comparación o una analogía con la docencia, ¿sí? Con una primera etapa preactiva, es decir, toda la parte de planificación, construcción, buscar los recursos, etcétera. Una parte activa cuando uno da una clase directamente, que estaría acá relacionado con el punto 3. Y una última parte que es la posactiva, en donde uno hace ese análisis de, bueno, los recursos que utilizó, la respuesta que obtuvo, etc. Bueno, todo esto, tal vez llevado un poco a la metodología y la investigación, me parece también otro punto interesante como para pensar esto. Así que tengamos en cuenta que la construcción sobre todo es teórica, y la parte operativa concreta de toma de datos tiene que estar avalada y sustentada por todo esto, por la literatura que elegimos, por las preguntas que nos hicimos, por las hipótesis que planteamos, los objetivos que proponemos. Si no, ya les digo, es un gigante con pies de barro. Por último, acá les dejo algunos autores que han tratado esto de la metodología y la investigación y los trabajos científicos, a quien tuve el gusto de conocer y conozco a Alberto Carli, aunque no tenga una relación estrecha. Muy interesante todo lo que él trata. También Samaja y muchos otros autores, ¿sí? Que ustedes pueden consultar. Ante cualquier cuestión también ahí tienen mi correo electrónico. Y nuevamente les agradezco a Conrado y a Jorge por esta invitación. Muchísimas gracias.